Hola, Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un sí, gusto saludarte, Richard. hola. Muy bien, Roberto, Ah, gracias. ya. ¿Cómo están? Bueno, Richard, me presento, soy Roberto Alarcón, pertenezco a la unidad educativa Julio Tobar Donoso, del tercer año de bachillerato. Y bueno, en esta ocasión, para mi graduación necesito realizar un proyecto, bueno, estudio de caso, el cual tiene como temática los derechos humanos. Bueno, Richard, yo he decidido utilizar como subtema lo que sería la vulnerabilidad del sector campesino por la pandemia del COVID-19. Bueno, Richard, bienvenido. Me gustaría escuchar tus palabras y te presentes a la juventud. Algunas preguntas que decirte, si quieres te lo digo con antelación para que lo vayas pensando o cómo lo hacemos. Ok, Ya, sí, me puedes decir y yo mientras voy hablando voy respondiéndote lo que me ya, preguntas. A perfecto. ver, dale. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la situación social económica de la agricultura familiar campesina indígena del Ecuador? Hay que recordar primero que este sector, el sector campesino, y cuando hablamos del sector campesino hablamos de montubios, indígenas, afros, Claro, amazónicos, los huancavilcas, más dedicados a la pesca artesanal y a la recolección del manglar, vienen por décadas luchando por tener mejor calidad de vida en el país. claro, Entonces, pero hay que dividir eso, porque son los pequeños y medianos agricultores que producen los alimentos y el otro sector que son los exportadores. Y hago esta aclaración porque generalmente la gente no los divide. La gente dice todo el sector agropecuario. claro. Sí, está bien todo el sector agropecuario, pero cuando se habla de luchas sociales o de hablar de reivindicaciones sociales, no Ujú, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un sector que vive tranquilo, que son los exportadores, tiene sus problemas también, es que verdad. son los más grandes terratenientes, pero en particular estamos hablando de los sectores más golpeados, que son medianos y pequeños productores, que son los que producen la comida para el país. Eh, Nunca ni un gobierno, ni uno, ha logrado realizar un trabajo eficiente y real para transformar la realidad del sector agropecuario. A pesar de que somos parte importante de los ingresos del país, del movimiento económico del país, del PIB nacional, pero que no ha sido considerado nunca. Justo en la pandemia lo que ocurrió es que se evidenció ese problema. Los campesinos salimos al frente durante la pandemia para poder abastecer de alimentos, luchar contra la especulación y darle comida a las personas en las ciudades más difíciles donde la pandemia se encontraba. Hasta ahora vamos a ir a Quito ahora con unos camiones y eso hizo que se sepa, que se conozca que el sector campesino es realmente un sector importante para la sociedad. O sea, realmente se logró la reivindicación del sector campesino en la sociedad ecuatoriana. Eh, pero eso no hace que se eliminen los problemas del sector. Los problemas del sector continúan. Es más, durante la pandemia, la comercialización de los productos del campo bajó de precio, pero aumentó los precios de los alimentos en las ciudades. Sí, Y eso se debe a una vulneración de derechos de los intermediarios y mayoristas, que son los que están en la cadena de comercialización. ¿Ves? exacto. Entonces ahí es donde hay que trabajar, pero no solamente eso, el problema del campo es muy profundo y el problema es que nunca ha sido atendido por los gobiernos. Por eso tenemos muchos jóvenes del campo saliendo a las ciudades a buscar trabajo y después que no encuentran trabajo van a ser parte de los cordones de miseria de todas las ciudades, porque en el campo no encontraron la oportunidad adecuada ni para estudiar, ni para trabajar, y ellos saben que ayudando a sus padres en el trabajo de la finca, por ejemplo, no se consigue nada, porque al final producen y lo que producen no se comercializa bien y terminan más pobres. Entonces, si tuviéramos un campo rico, si tuviéramos una producción adecuada, una comercialización adecuada, seguridad de lo que se está haciendo y produciendo, la juventud se quedaría en el campo, porque a la juventud le gusta el campo, por lo menos los que salen del campo, Sí, o mucha gente trabajaría alrededor del campo. Por ejemplo, nosotros podríamos devolver en el país, obviamente, si tuviéramos el poder desde el sector agropecuario, a 500.000 de familias al campo.
entregándole tierras, entregándole casas, entregándole la dignidad de vida. O sea, hay mucha tierra nuestra en el Ecuador, tierra muy fértil, muchas oportunidades, pero lamentablemente la política de todos los gobiernos ha sido eliminar a los pequeños agricultores medianos para quedarse con un sistema agrícola gigante, monopólico, entre otras cosas, que tiene que ser todo lo contrario, pero cuando es todo lo contrario, lo que hacemos es que la gente viva feliz y se quede en el campo produciendo alimentos para el resto de la población, que es necesario y que solo se evidencia que realmente es necesario cuando hay problemas catastróficos como el de la pandemia, por ejemplo. Claro, ya. Muchas gracias, Richard. A ver, tengo otra pregunta también, que sería, ¿cuál es la estructura organizativa del Movimiento Nacional Campesino? Bueno, aquí abro paso de que yo tuve la oportunidad del mayo del 2019 de ver la creación del Movimiento Nacional Campesino, ya que, como sabemos, la FECAOL dejó de funcionar, o sea, se transformó de lo que era del litoral, se volvió nacional, ¿no es cierto? Entonces me gustaría saber cuál es la estructura que mantiene en la actualidad el Movimiento Nacional. Ese paso fue un paso muy importante porque pasamos de una estructura vertical a una estructura horizontal. Eso fue lo más interesante que ocurrió. Ya veníamos con organizaciones en Sierra y en Amazonía, y yo fui fundador, hace casi 20 años fundamos esta organización muy pequeña, con muchas luchas sociales, entre otras cosas, pero hemos ido creciendo en la medida de las luchas que hemos ido ganando también. Y el paso muy importante que se dio fue la transformación de esta organización de vertical a horizontal. ¿Qué significa eso? Que no hay un solo líder, que no hay una sola cabeza que es la que dice por dónde van las cosas y todo el mundo camina. Eso no existe. Eso existía antes y yo era ese presidente, pero haciendo una autorreflexión, autocrítica de las cosas que están pasando, quisimos dar ese paso importante en el país que ni una organización lo ha hecho, que es sacar la figura de presidente y colocar una figura de muchos dirigentes a nivel nacional que tomen decisiones en conjunto, donde se prepondere la igualdad de género y la igualdad generacional, o sea, que hayan jóvenes metidos en la organización que puedan liderar los futuros de esta organización. Entonces ahora tenemos 10 dirigentes nacionales de costa, sierra y Amazonía, y ya no un presidente. Ellos se sientan a tomar decisiones en muchos sentidos, por dónde van los caminos de la organización, si hay que movilizarse o si hay que luchar contra el gobierno, cuándo es el momento idóneo, entre otras cosas, que lo hacen de manera soberana para que puedan llevarse a cabo los procesos. Entonces, ahora somos una organización nacional importante, hoy por hoy, la organización campesina más grande del país, que ha dado luchas interesantes a favor del sector y ha ganado también muchas luchas en los últimos años. Ya, muy bien, Richard. ¿Crees tú que el gobierno nacional ha llegado con ayuda humanitaria al sector campesino? De cierto modo. No, el gobierno nacional está perdido. Sí. El gobierno nacional no sabe qué hacer, es un avión sin piloto esto. Por eso la cantidad de muertos, por eso han comprado más de 2.000 fundas de cadáveres, 2 millones de fundas de cadáveres entre todas las instituciones públicas, como que nos vayamos a morir el 20% de los ecuatorianos. O sea, realmente la desorganización del gobierno nacional no tiene límites. Y así que el sector campesino, el sector rural, creo que ha hecho lo suyo por sí mismo. Nos hemos nosotros tratado de cubrir, de abastecer mucho. Yo te puedo decir que miles de sectores son controlados por los mismos campesinos para que no entren personas que vengan con el virus, las desinfectan los carros. O sea, hasta las medidas de control en cada comunidad las hacen los campesinos. Y hablo de costa, sierra y Amazonía, yo las he visto en los 3 lugares. Entonces ni siquiera tenemos medidas de control del gobierno nacional. Así que el gobierno nacional está perdido, estamos sin gobierno, y el asunto es que las organizaciones sociales, los sectores campesinos y de la ciudad, estamos organizándonos para poder resolver y además poder hacer frente a los problemas que nos estamos viviendo en el COVID y que nos va a dejar posteriormente el COVID como una crisis económica fuerte y a largo plazo que tenemos que enfrentar.
muy bien. Sí, claro, lo he visto como ejemplo que hubo el caso de San Luis de Pambil, el cual así mismo enviaron ayuda humanitaria, pero como usted dijo, en los intermediarios se hacían dueños y facturaban, lo cual es algo ilegal porque es ayuda humanitaria, obviamente. Ajá. Bueno, Richard, también me surge una duda, lo de soberanía alimentaria por la comida y la reforma agraria. ¿Qué significa esto? ¿Por qué de esta forma? Porque la soberanía alimentaria, que es el fin máximo que tiene nuestra organización, la soberanía alimentaria es la utopía, es por lo que luchamos todos. Y es un concepto profundo que nace de la Vía Campesina Mundial en 1996, pero es el concepto que nos guía, porque es integral. No, a veces la gente lo confunde, cree que la soberanía alimentaria es a tener alimentos. Dice, no, que si tenemos comida tenemos soberanía alimentaria. No es así. El concepto de soberanía alimentaria es más profundo que eso. Y además habla de una reestructuración completa del Estado que permita una vida digna para los campesinos y para los consumidores. Entonces, el concepto es muy profundo. Y cuando dice soberanía alimentaria por la comida, es obviamente porque lo principal que se habla ahí es los alimentos, y la reforma agraria habla de una reestructuración completa del modelo productivo ecuatoriano. Habla de devolver la tierra a quien la trabaja, habla de regresar a la gente de la ciudad al campo, habla de que esas personas que viven en el campo tengan todas las herramientas para poder hacer agricultura sin problemas y que permita y que puedan vivir felices en el campo por un sistema que se crea alrededor de eso. O sea, la reforma agraria es eso, la reforma agraria es devolver la gente al campo y que la gente en el campo pueda tener una vida feliz, no con problemas o ajustada como ahora se la vive. Entonces, la soberanía alimentaria es eso, la soberanía alimentaria es una cosa integral, tanto de que las familias se devuelvan al campo, que los que están en el campo se queden felices y que el sistema alimentario en su totalidad funcione equitativamente. Entonces, por eso el lema, ¿no? El lema, porque sin reforma agraria, sin que la gente vuelva al campo, no tendremos soberanía alimentaria, porque la gente se está yendo del campo y hay que sostenerla en el campo. Claro, es verdad. Bueno, Richard, sabemos que bueno, la Asamblea Nacional Agropecuaria, junto a más de 500 organizaciones campesinas, bueno, lanzaron tu candidatura, ¿no? Y me gustaría, candidatura para la presidencia. Me gustaría saber cuál sería tu propuesta para los jóvenes en el sector agropecuario, para la juventud, ¿no? Chévere. Sí. Sí. Bueno, eso fue muy interesante también Sí. porque no es una cosa a mí que me quite el sueño ni tenga afán de eso como otros que han estado ya varias veces intentando, están locos por ser presidentes, por ponerse una banda, ¿no? Nosotros somos gente de lucha de las calles, de carreteras y en ese sentido de la lucha social que hemos llevado siempre, creemos ahora que el camino es el tema electoral, uno de los caminos, no siempre es el único. Así que creemos que podemos transformar este país a un país que será una potencia mundial agropecuaria. Entonces, el punto más álgido es cuánta gente necesitamos para eso, cuántas y quiénes. Yo creo que la juventud va a jugar un papel muy importante en toda la transformación del nuevo Ecuador, en toda la transformación de Ecuador hacia una potencia mundial agropecuaria que permita generar esa energía y esa potencia que solo lo tiene la juventud. Y hablo de más de 1 millón de plazas de empleo, pero empleo con conciencia, empleo con técnica, empleo con sabiduría, con conocimiento, que es tanto para el sector agropecuario que se va a potenciar como para la agroindustria y la exportación. O sea, que hay todas unas carreras y todo un destino ecuatoriano para la juventud que hoy por hoy no tiene trabajo, que hoy por hoy no sabe qué carrera coger, que hoy por hoy, aunque haya estudiado una carrera universitaria, no logra conseguir empleo. Todo eso
principalmente, no será la única cosa, pero principalmente se va a poder cubrir desde el sector agropecuario por la cantidad de empleos que puede generar en el campo, en la agroindustria y en la exportación. O sea, a todo nivel de lo que realmente amerita un país potencialmente agropecuario. Entre otras cosas, yo creo que la juventud es el motor de la sociedad, muy maltratado también, muy olvidado. El acceso a la universidad es una locura. Los muchachos tienen que coger la carrera que le dice el CENESID y no la que desean, entre otras cosas. Así que hay mucho por hacer, y necesitamos permanentemente a la juventud porque nosotros vamos a hacer lo nuestro, saldremos pronto y quien tiene que coger la batuta son ustedes. Qué bien, Richard. Bueno, Richard, pienso que ya estamos en el tiempo y bueno, te agradezco mucho por la entrevista que me has concedido y el tiempo brindado. Bueno, a nombre de mi unidad educativa te agradecemos profundamente por habernos concedido esta entrevista y gracias, Richard. Bueno, muchas gracias a ti, Roberto, un gusto. Eres éxitos. Muy pilas, parece que tuvieras más edad. Sí. Muchas gracias por la entrevista y a las órdenes cuando guste, ¿ya? Ya, Richard, muchas gracias. Éxitos, ¿no? Hasta luego. Igualmente, Roberto, un abrazo. Ya.